siempre estamos en constante cambio. El cambio es constante, es un constante en nuestra vida, es un constante en la sociedad. Ahora se nos han venido cambios forzosos. De un día para el otro, todos, o en su gran mayoría, nos tuvimos que confinar y aprender a trabajar y a comunicarnos y a interactuar como lo estamos haciendo ahora. Y lo pudimos hacer. Y el mundo no se paró. Tuvo, claro, momentos más complejos que otros, pero el mundo no se paró. Pero de aquí para adelante, mucha gente habla, el mundo va a ser diferente, la pandemia nos cambió y debemos sacar lo mejor de esto. ¿Tú crees que en este entorno que debemos gestionar mejor el cambio, vamos a lograr efectivamente hacer cosas diferentes y mejores de las que veníamos haciendo antes de esta pandemia? René, depende mucho de la actitud de la persona, es decir, depende de la manera en la que cada uno se relaciona con lo que le sucede. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que la relación es la base de todo. Como, por ejemplo, vamos a tomar un entorno universitario como es vuestra prestigiosa universidad. Cuando uno va a clase, un estudiante va a clase, pues habrá estudiantes que se relacionan con esa asignatura de una manera radicalmente distinta de cómo se relacionan otros. Unos van con hambre de conocer, unos van con hambre de descubrir, unos van con hambre de aprender y otros a lo mejor van con hambre sencillamente de pasar el examen y tener un aprobado, ¿no? Entonces, la relación es la clave. El desafío es relacionarse con una realidad que no es agradable. Yo, por mis 26 años de trabajo como cirujano, lógicamente he visto miles de enfermos y ningún enfermo hace frente a una realidad agradable. La enfermedad nunca, nunca, nunca es agradable. Nosotros sí hemos visto, y esto está muy documentado, cómo la forma en la que se relaciona un enfermo con su enfermedad tiene un impacto radicalmente distinto y un impacto enorme en la progresión de la salud. Si yo me relaciono con la enfermedad desde la aversión, desde el enfado, desde la resistencia, desde esto no lo quiero en mi vida, se producen, y esto está muy documentado, una serie de cambios bioquímicos que perjudican, dañan al organismo siempre, sea la enfermedad que sea. En mayor o menor grado, siempre daña al organismo. Si yo reconozco que esa realidad, aunque no la hubiera elegido, ahora es parte de mi vida, es una nueva realidad, y abrazo esa nueva realidad con esa disposición a encontrar algo valioso, algo que valga la pena, en medio de tanta dificultad, mi organismo responde de una manera totalmente distinta. Pero fíjate, no solo mi organismo en su conjunto, mi sistema de defensa, mi corazón, es que funciona radicalmente distinto el cerebro humano. Cuando una persona abraza una realidad, el cerebro humano cambia la forma en la que trabaja y es más fácil que veas la oportunidad en medio de la dificultad. Si yo rechazo esa realidad porque lógicamente es rechazable, no estamos hablando de lo lógico, estamos hablando de lo que es lo inteligente. Si yo rechazo esa realidad porque no me gusta, es curioso porque el impacto que tiene en el cerebro es de tal nivel que aunque la oportunidad me pase delante de los ojos, ni siquiera la podré ver. Los ojos mandarán la información al cerebro, pero el cerebro está en otras cosas. El cerebro no está buscando una oportunidad, el cerebro está rechazando una realidad que no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas personas que has citado, efectivamente que hay muchas, que momentos críticos de la historia de la humanidad sí han sacado lo mejor de las personas, ha habido otros que han sacado lo peor, pero ha habido algunos que son de los que estamos hablando que han sacado lo mejor, es porque se han relacionado con esa realidad de una forma radicalmente distinta. Y entonces activamente han visto cómo transformar ese peldaño que muchos veían, esa piedra que muchos veían como un obstáculo, en un peldaño para subir una escalera. Y esta es la diferencia. La actitud es mi disposición. Y esto que parece una tontería o puede parecer muy básico, es la base de todo. Es la base de todo. Porque es la manera en la que yo construyo una realidad. Fabuloso. Aquí has dicho conceptos muy interesantes. Unir
la razón, la ciencia con la razón, y es algo que tú tienes esa capacidad por tu formación de cirujano, de médico, y ahora en este ámbito tan fascinante del liderazgo, de la gestión de cambio, del bienestar. Entonces, unir lo uno con lo otro, pues es fundamental. Y algo que has dicho fundamentalmente también es la actitud, y eso es algo que el líder debe tener, es decir, frente a frente a un momento adverso, complejo, ¿qué hago? ¿Lo rechazo, lo niego o lo acepto y lo afronto? Que es básicamente lo que hay que hacer todo el tiempo. Y eso son decisiones que uno toma en la vida todo el tiempo. Entonces uno se puede convertir en el día a día en un líder definitivamente, asumiendo las realidades y tratando de sacar y ver más allá de lo que está ocurriendo en este momento. Creo que es algo fundamental. Como te decía, el tema del cambio constante que tenemos ahora nos va a llevar a seguir actuando y profundizando en estas características de los líderes, ¿no? Y aquí también surge otros conceptos que es la autoridad, el poder y el influir, ¿no es cierto? Porque, claro, un líder tiene autoridad, definitivamente, o debe ganarse esa autoridad, yo creo que más bien es así. Y ahí ¿cómo relacionar estos temas, autoridad, poder, liderazgo, para lograr este acompañamiento y llevar adelante a las personas y a las organizaciones en estos momentos tan complejos que vivimos? El poder lo da la posición. El poder potestas lo da la posición. La capacidad que tienes por tu posición de premiar y castigar. Un padre, una madre, una familia tienen poder. Tú, como director general, tienes poder. Ocupas un puesto muy relevante en la universidad. Tienes poder. Pum, pum. La autoridad no la da el cargo. La autoridad la dan las personas. La dan las personas cuando tú te conviertes en una referencia. Esta es la primera distinción. Entonces, cuando la gente te sigue por poder, te sigue por miedo. Cuando la gente te sigue por autoridad, te siguen porque quieren seguirte. Ese es el primer tema. Entonces, quien tiene poder y no tiene autoridad, manda, pero no es capaz de influir si no tuviera ese cargo. Quien tiene esa autoridad, aunque no tenga cargo, puede influir porque se ha convertido en una referencia. Entonces, no tenemos que confundir lo que es la posición con lo que es la naturaleza esencial del liderazgo. ¿Cuál es el ideal? El ideal es que una persona que tiene poder también tenga autoridad. ¿Por qué? Porque entonces los cambios se implementan mucho más rápidamente. Lógicamente. Si el presidente de una empresa tiene poder y tiene autoridad y dice, señores, hay que ir por ahí, eso baja a toda velocidad. Si el presidente de una empresa tiene poder y no tiene autoridad y el jefe de un departamento tiene poder y tiene autoridad, ese departamento irá muy bien. Ahora tardará mucho más en extenderse esa influencia positiva, ese impacto por el resto de la empresa. Muy interesante. Incluso lo que tú dices, si es que hay poder y no autoridad, alguien que tenga autoridad y no poder, eventualmente puede no estar en la línea de lo que la empresa quiere, y hay que entender bien cuáles son los canales de transmisión de esos objetivos, de transmisión de esas necesidades, porque creo que es fundamental lo que tú has dicho. Poder más autoridad es la mejor combinación, y es a donde nos deben llevar los líderes de las organizaciones. Veo que podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, dada tus conocimientos y lo fascinante que ha sido yo creo que para mí y para todos los que nos van a escuchar esta entrevista. Sin embargo, en honor al tiempo y al tuyo sobre todo, ¿qué mensaje final nos dejarías ahora en estos momentos que estamos viviendo? En cuanto al liderazgo, en cuanto al cambio, y acompañar estos temas con el bienestar de las personas, con tratar de que las personas no... Esta realidad que estamos viendo ahora ha afectado mucho el bienestar familiar, el bienestar personal, sea por las condiciones mismas de trabajo, por las condiciones económicas que estamos viviendo. Todo eso ha tenido un impacto complicado en la salud y el bienestar de las personas. ¿Cómo concatenar estas cosas? Liderazgo, cambio y bienestar.
Bueno, algunos mensajes que en mi experiencia se ajustan a cómo funciona la realidad. Primero, querer es poder solo si quieres hacer. A veces me preguntan, ¿es verdad que querer es poder? Yo no sé lo que es verdad. O sea, yo sé lo que es verdad para mí, no digo lo que es verdad en general. Querer es poder solo si quieres hacer. Es decir, hay mucha gente que quiere que las cosas pasen y tal cual, pero no está dispuesta a hacer nada. Es decir, primer tema, para resolver el desafío al que nos estamos enfrentando todos, no podemos tomar el papel de una víctima. Que lo resuelvan otros, que lo hagan otros. Yo soy muy pequeñito y soy muy pequeñita, ¿yo qué voy a hacer? Tenemos que tomar responsabilidad. Ese es el primer mensaje. Decía Helen Keller, esta niña que se quedó ciega, muda y sorda a los 16 meses de edad y que, sin embargo, se graduó con honores en 1908 por la Universidad de Harvard, decía, soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, sí puedo hacer algo. Yo jamás renunciaré a lo que puedo hacer. El primero, responsabilidad. En segundo lugar, confianza. Vamos a ver. Yo creo profundamente en la dimensión espiritual de la existencia. Creo profundamente. Creo que no estamos solos. Creo que este universo no es azaroso. Creo que este universo no es sencillamente caótico y que las cosas pasan porque sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo que decía Soren Kierkegaard. El ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo eterno. Lo que quiero decir es que si una persona, a pesar de las dificultades, a pesar de la dureza de la prueba, a pesar de los pesares, elige cada día, no porque lo sienta, sino porque lo elige, vivir con un poquito de ilusión, vivir con un poquito de confianza, hay cosas que se ponen en marcha que no son comprensibles desde nuestra limitada razón y que, sin embargo, sí allanan el camino de esa persona. No hablo porque lo piense, lo hablo porque lo he vivido, lo he visto. Entonces, no es el que se lo cree, es el que lo ha humildemente verificado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que de la misma manera que no estamos solos, y es el momento más importante en el que esto se note, la solidaridad, el cuidarnos unos a otros, el ocuparnos unos a otros y no sencillamente la expresión que se ocupen de mí y yo de qué me ocupo. También una confianza más nuclear, más central, en que no somos sencillamente agentes pasivos de lo que sucede, sino que con nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, estamos teniendo un impacto mucho mayor del que imaginamos. El gran inventor, probablemente de los más grandes inventores que han existido, Nikola Tesla, dijo, si queremos entender los secretos del universo, hay que empezar a hablar un poquito más en términos de energía, vibración y frecuencia. Cuando una persona activa esa ilusión, porque se siente un poco, al menos, protagonista de lo que le sucede, eso no se queda dentro de la persona. Eso sale fuera de la persona y se manifiesta de múltiples maneras verdaderamente sorprendentes, que llevan no solo a esta sorpresa, a este asombro, sino a una profunda gratitud.